seguido a través de los programas, pues el programa va evolucionando. O sea, no es un programa estático que está en un guión, siempre estamos analizando, estamos viendo las oportunidades de hacer este programa más ameno, aún más disfrutable, y creemos que con estas decisiones, estas nuevas adiciones de médicos de campo clínico, pues se va a enriquecer bárbaramente este programa. Y qué más que tener el primer paso con un excelente invitado, ya lo van a conocer, les puedo adelantar que es una excelente persona, es mi amigo al que estimo mucho, más adelante los conoceremos. Y quiero acotar una cosa que dijiste, que fíjate que no es exagerado decir que quizá nuestro programa, la mística, la visión, el enfoque, no es exagerado decir que sí somos como que un caso paradigmático, como que un caso único a mi conocimiento, y fíjate que yo soy un médico que trata de tener una inserción global. No he tenido noticias de otro médico nuclear que esté haciendo un proyecto de divulgación como este, ¿no? Entonces, pues es algo que nos llena de mucho gusto. Por cierto, es la emisión número 21, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo de habla hispana. Si hay alguien que, que quiera que hagamos este programa en otro idioma, pues será inglés, pues ya estaremos en la disposición de hablarlo, ¿no? Porque pues también es algo que nos interesaría expandir. Pero bueno, Lupita, Radio Escuchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues agradecemos mucho el apoyo de Coindisa, como bien lo dijo Lupita. Gracias al apoyo de todos ellos, pues nosotros podemos tener estos espacios radiofónicos, traer estos excelentes invitados, tocar estos temas interesantes, y pues nuestro gran aprecio a Coindisa y todos los patrocinadores que nos han hecho favor de confiar en nuestro proyecto, Lupita. Así es, doctor, pues muy contentos, y como bien lo dice, creo que siempre el evolucionar en esta emisión ya número 21, siempre le damos un movimiento importante al programa, y de eso se trata. Y bueno, uno de sus grandes fans, el doctor Iñaki desde Barcelona, bueno, pues él siempre es uno de los madrugadores con nosotros. Y bueno, pues empezamos, uno de los objetivos de esta emisión es ofrecer información veraz, ágil, práctica, informativa, que nos permita vincularnos y asociarnos como pacientes y especialistas, que muchas veces es lo que hemos planteado en este espacio radiofónico, que a veces los especialistas los vemos muy lejos o inalcanzables, y aquí están totalmente a la mano. Muchas gracias, Coindisa, por tu cortesía. Agradecemos a nuestra casa Promoesterio por todas las facilidades, nuestra querida productora Celia González. Cheli, querida, gracias por todo el apoyo. Y bueno, en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter, es Medicina Nuclear, y bueno, las redes del doctor, que ya ustedes ya bien las conocen, así es de que iniciamos, es, bueno, en Facebook Medicina Nuclear MX, Twitter y LinkedIn Iván Díaz Meneses. Así es de que pues vamos iniciando con, bueno, las preguntas de una vez, porque luego se nos llena el programa de muchas preguntas, y aunque no las pasamos al aire, siempre se las hacemos llegar a los especialistas, y es el 5510-640164. Coindisa, muchas gracias por tu participación con nosotros. Y el tema de hoy es la medicina nuclear y la imagen molecular en tumores óseos. Muy interesante este tema, porque ya verán, hay 2 o 3 preguntas muy interesantes que se las vamos a hacer llegar al doctor Gómez ahorita en vivo, porque hubo una relación muy especial para este tema. Y bueno, pues siempre presumimos a nuestros especialistas mexicanos. ¿Quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado, público, con presencia e influencia profesional de todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Qué importante, y siempre en cada uno de los programas es algo que reitera de manera muy importante, porque yo creo que el gran compromiso que nuestros médicos mexicanos tienen es el ser los primeros a nivel mundial. Y vamos,
hoy se reconocen y muchas gracias por todo ello. Un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada, ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular en la medicina nuclear para el beneficio de las personas, divulgador, líder de opinión y enlace en esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresas e industria y público en general. Y bueno, pues un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínico, académico, científico, empresarial y comercial en México para el mundo, y como él siempre lo dice, pues desde luego un gran divulgador de esta materia. Y bueno, pues como cada semana tenemos grandes saludos desde Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y pues el reconocimiento por esta gran iniciativa, doctor. Y bueno, aquí aprovechamos de una vez, han estado preguntando si el doctor da conferencias. Sí, contáctense con nosotros, el doctor Iván Díaz Meneses es especialista en medicina nuclear, es comunicador, conferencista, divulgador y prácticamente pueden ustedes contactarlo con nosotros al 5510-6401-64 y aquí le damos toda la información para que ustedes puedan contactarlo. Perfecto. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito hablando en materia. Un equipo de científicos formado por paleontólogos, patólogos, imagenólogos, un cirujano ortopédico, entre otras, ha realizado el primer diagnóstico de osteosarcoma en dinosaurio, un ejemplar centrosaurio que vivió hace aproximadamente 77 mil millones de años en Canadá. Esta comunicación apareció en la prestigiosa revista Lancet Oncology. Y bueno, aquí algo bien importante que a nosotros nos pareció muy importante mencionar es que decían, bueno, esto de los tumores óseos es nuevo y desafortunada o afortunadamente no, pero gracias a nuestros médicos todo esto ha salido adelante. Gracias, Coindisa, por tu participación. Y bueno, pues hoy nuestro invitado es el doctor Francisco Gómez, médico especialista en traumatología y ortopedia. Y bueno, pues ahorita vamos a leer, fíjense nada más quién es. Él es egresado de la carrera de medicina de la Universidad La Salle, una especialidad en traumatología y ortopedia, subespecialidad en ortopedia oncológica. Él es un egresado del Hospital Magdalena de las Salinas, que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social, médico adscrito encargado del servicio de tumores óseos del Instituto Nacional de Cancerología desde el 2007 al 2013. Actualmente se encuentra en el Hospital Ángeles Acoxpa. Ya nos informará de todos sus datos, de dónde lo pueden encontrar, pero de entrada está en el Hospital Ángeles Acoxpa, a partir del 2013 a la fecha. También se encuentra en el Hospital Star Médica Luna Park y ahorita también nos dará todos sus datos. Y bueno, pues bienvenidos a nuestros queridos especialistas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Francisco? Pues te lo decía, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero hacer un comentario. Lupita mencionó, y le agradezco mucho, Lupita es muy amable, que pues uno ya tiene un camino recorrido en esto de la especialidad de la imagen molecular y la medicina nuclear, pero quiero que el público sepa que cuando uno va avanzando se encuentra con grandes personas que nos impulsan, que nos apoyan a querer ser mejores, a aprender a hacer mejor las cosas. Y yo quiero que la gente sepa que el doctor Gómez es de esas personas, porque el doctor Gómez ya estaba tratando tumores óseos antes de que yo fuera especialista, alto especialista en oncología nuclear. El doctor Gómez es de esas personas que siempre me abrió la puerta, siempre me dio el consejo, siempre me enseñó, me conminó a ser mejor. Un gran médico de imagen no puede escindirse del mundo, no puede tener una práctica efectiva sin tener ese acercamiento, esa interacción con las especialidades clínicas. Y como les decía en un principio, es importante que en este programa empezamos ya a tener la apertura con las especialidades clínicas. Nos estrenamos con el doctor Francisco Gómez, un lujo tenerlo aquí, un gran experto en tumores óseos, de verdad que
que el doctor Gómez tiene una muy, muy amplia experiencia, como lo vamos a ver en el programa, conforme vayamos respondiendo las preguntas de los médicos y de los pacientes y del público en general. Y pues, Francisco, quiero agradecerte mucho el que estés aquí. Tú y yo tenemos una relación de amistad, pero también tenemos una relación muy respetuosa, profesional. Y bueno, creo que la integración de tu práctica con mi práctica para formar equipos multidisciplinarios pues ha sido muy grata y es un gusto tenerte el día de hoy como invitado, Francisco. Sí, muchas gracias, Iván. Pues también para mí es muy grato tenerte como amigo y colaborador médico. La verdad es que la experiencia que tú tienes en la medicina nuclear pues es muy buena y sí, efectivamente, yo ya era adscrito cuando tú todavía eras residente, ¿no? Y ahí nos conocimos, pero la verdad es que empezamos después a trabajar juntos y la verdad es que nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buenos casos y a los pacientes con éxito total, la verdad. De hecho, algunas de las imágenes que ilustran el webcast, pues son imágenes de pacientes tuyos, seguramente Sí. las reconoces, ¿no? Pues, sí, Francisco, muchas gracias por aceptar hablar con el público y pues estamos muy, pero que muy contentos y pues nos sentimos honrados, Francisco. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Justamente de esto se trata, llevar esta información, desde luego compartirla con otros especialistas que se animen a hablar y desde luego a nuestros queridos pacientes, porque muchas veces el solo hecho de escuchar ya un programa por profesionales cambia totalmente la visión. Muchas gracias, Coindisa, por tu participación. Coindisa, distribuidor exclusivo en la República Mexicana de la solución de cobre antimicrobiano UNOP. Gracias. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, los tumores óseos se deben al crecimiento de células anormales en los huesos. Los tumores óseos pueden ser cancerosos, malignos o no cancerosos, benignos. Los tumores cancerosos pueden comenzar en el hueso, el cáncer primario, o comenzar en otros órganos como la mama o la próstata y diseminarse hasta el hueso, cáncer metastásico. Los tumores pueden originar un dolor óseo inexplicable que empeora progresivamente o una propensión a que se produzcan fracturas con mucha facilidad. Y bueno, aquí hay muchas preguntas alrededor, si tiene que ver un poco la osteoporosis, si se confunde, pero bueno, ahorita ustedes nos van a hacer el enorme favor de compartirnos y bueno, muchas gracias, Coindisa, por tu participación y apoyo. Y pues, si me permiten, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuántos tipos de tumores óseos existen y cómo se clasifican? Sí. Bueno, hay tumores benignos, como mencionas, tumores malignos y los tumores metastásicos. Los tumores metastásicos, como bien mencionaste, nacen de algún otro órgano, como pulmón, mama, próstata, gástricos, de muchos lugares. Y se van vía hematógena, infectan al hueso y causan la metástasis. También tenemos tumores hematopoyéticos, que son primarios de hueso, como el mieloma múltiple, que afecta a todo el esqueleto porque es hematopoyético. Entonces, la clasificación más efectiva es la de Enekin, donde los clasifica en tumores benignos y tumores malignos. A los tumores benignos los clasifica con números arábigos del 1 al 3, donde el 1 es un tumor inactivo que está en el hueso, pero ya no va a crecer ni va a causar ningún daño. Los tumores activos benignos, esos sí crecen, pueden crecer con la edad, normalmente es en niños. Ejemplo, un quiste óseo, por ejemplo, es un tumor benigno agresivo, activo. Entonces crece conforme va creciendo y una vez finalizado el crecimiento pueden seguir creciendo y también pueden causar fracturas, ¿no? No nada más los malignos causan fracturas, también los tumores benignos. Y está el grado 3, que son las lesiones benignas agresivas, donde esas lesiones son localmente agresivas, pero no causan daño a distancia, como las lesiones, los cánceres, como el osteosarcoma que mencionaste hace ratito. Ese sí causa
lesiones a distancia. Entonces, de las agresivas está el tumor de células gigantes, como es el clásico, que sí puede dar metástasis a pulmón, pero no da a otros órganos. Esas son lesiones muy agresivas, se comportan como cáncer maligno, pero pues, en realidad es una lesión maligna, ¿no? Y los malignos se dividen en números romanos y van del 1 al 3 también. La tipo 1 son de bajo grado, las tipo 2 son de alto grado y las tipo 3 ya son metastásicas, ¿no? Pues, la mayoría de los osteosarcomas, por ejemplo, debutan como tipo 3, ¿no? Pues el paciente que llega al consultorio tiene un cáncer de hueso, es un osteosarcoma, pero ya tiene metástasis en el pulmón. Pues la mayoría de los pacientes ya debutan con las metástasis, entonces se clasificarían como tipo 3, pero por ejemplo un condrosarcoma de bajo grado lo podemos clasificar como tipo 1 y su tratamiento varía dependiendo en el grado en que se encuentre. Muy interesante, amigo. Oye, y me llama la atención que todos estos tumores, dices tú que tienen una capacidad de hacer metástasis. Entonces, dependiendo del grado histológico que pudiésemos parafrasearlo como la agresividad del tumor que sale o del hueso o del cartílago, es la probabilidad que tienen de presentarse en una etapa más avanzada cuando acuden al médico. ¿Estos tumores en qué edad se presentan más frecuentemente? ¿En niños, en adolescentes, en gente grande? Y algo que también me llama la atención, ¿cuáles son los datos de alerta para consultar con el médico, ¿no? Independientemente de que pues sabemos que la idiosincrasia a veces de los pacientes pues hacen que se retrase o que no busquen atención tan temprana para este tipo de tumores, ¿no? Quizá los síntomas son inespecíficos o los signos son inespecíficos y eso hace que se retrase un diagnóstico que reviste una importancia más relevante cuando estamos ante un tumor mucho más agresivo como el osteosarcoma que tú mencionaste, que pues es el tumor como que clásico de huesos versus el condrosarcoma, que es un tumor que viene del cartílago. Entonces, ¿cuáles serían las edades más frecuentes, amigo? ¿Y qué datos son los que los pacientes deben de tener en cuenta para encender focos amarillos y considerar seriamente consultar con un experto en tumores óseos como tú? Sí, los tumores malignos primarios, como el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, son clásicos de adolescentes, ¿no? Las edades promedio pueden ir desde 7 años hasta 16, 17 años, ¿no? Ya mayores ya se relacionan mucho con las zonas fisiarias y entonces una vez que hay cierres fisiarios es más difícil que los tengan, pero no significa que no una persona mayor de 20 años o incluso gente mayor de 40, 50 años tenga un osteosarcoma, ¿no? Entonces, sí hay posibilidad de que alguien más grande lo tenga, pero en promedio son adolescentes, de niños de 7 a adolescentes hasta los 16, 15 años, 18, ¿no? Y las lesiones metastásicas, obviamente, pues son secundarias a un tumor en otro lado, cáncer de mama, cáncer renal, cáncer gástrico, cáncer de próstata, que son los que más afectan al esqueleto. Esas es en gente pues, mayor, obviamente, arriba de 50 años, puede ser hasta entre 35, 45, depende del tipo de cáncer y a la edad que le diagnostiquen el cáncer a la persona, ¿no? Pero sí, en general los tumores óseos malignos primarios son en adolescentes. ¿Y el síntoma principal cuál es? ¿Cojera, dolor o hay algún síntoma clásico? Es el aumento de volumen, el calor local, que se siente en la extremidad caliente, la deformidad y empiezan a tener problemas funcionales, o sea, las rodillas, que es donde la zona más común donde invaden los tumores malignos es la rodilla, entonces pues ahí no la pueden mover bien, se empieza como a trabar, se empiezan a hinchar mucho de la pierna y les causa dolor el caminar, ¿no?
algún síntoma de esos, que el crecimiento de la masa vaya aumentando cada vez más rápido con el tiempo, eso habla de que es un tumor malo. Si fuera un crecimiento lento, pues nos hablaría de que es un tumor no tan malo, ¿no? Pero si empieza a aumentar de volumen muy rápido, pues eso es un foco rojo y hay que ir directamente con un experto en estas lesiones, ¿no? A veces pues, la gente no conoce a tantos ortopedistas oncólogos y que terminan yendo a un ortopedista general, ¿no? Pero lo ideal es que fueran directo con el ortopedista oncólogo, ¿no? Claro, y por eso es importante que la gente conozca que hay especialistas oncólogos como tú. Oye, amigo, y algo que seguramente muchos de nuestros radioescuchas se están preguntando, por ejemplo, ¿los tumores óseos se relacionan con golpes? O sea, entiendo que si uno se golpea, pues sí se inflama y duele, pero después se deshincha. Entonces, como nos platicabas en la viñeta clínica, es mucho más alarmante el hecho de que tú tengas todos estos síntomas de inflamación, que tengas un tumor, una bola, dolor, dificultad para moverlo, incluso, sobre todo, si no tienes un antecedente reciente de traumatismo. Y porque, pues bueno, no hay como que una causa obvia, directa de tu sintomatología, ¿no? Pero entonces, ¿sí se asocian con golpes o eso es un mito? Porque es algo que mucha gente piensa. Es multifactorial, pues no es como si tú fumas, tienes un riesgo alto de que te dé cáncer de pulmón, ¿no? Eso sí ya está demostrado y está asociado. Aquí en tumores óseos, los traumatismos crónicos no están considerados, pero no es algo que te golpeas, te va a dar un cáncer en el hueso, ¿no? No está eso. Son muchas causas las que generan que se forme un cáncer de hueso, pero lo que sí sucede es que si tienes un tumor maligno, por ejemplo, en la rodilla, te golpeas en el tumor, te causa mucho dolor, y se te inflama mucho la rodilla, y esa inflamación no se te baja rápido, sino que sigue creciendo, entonces sí, ahí debes acudir rápido al doctor, ¿no? Que cualquier golpe que te inflama, pues, la tendencia es que vaya disminuyendo la inflamación y tú te vayas sintiendo mejor y el dolor no incremente, ¿no? En los tumores malignos no sucede eso, o sea, es al revés. Te golpeas, se incrementa el dolor, se incrementan las dificultades para caminar y la función, y el dolor es todavía mayor y el aumento de volumen va creciendo y creciendo. Eso tiene que ser un dato de alarma, ¿no? Como un caso, por ejemplo, lo que me llegó de un paciente que le dolía la rodilla y se le empezó a aumentar el volumen y terminó yendo con un huesero y el huesero lo movió y terminó fracturando el tumor, ¿no? Qué tremendo. Todo se fracturando el tumor. Exacto, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque ahí justamente con ese tipo de médicos, son médicos, pero exacto, corre uno el riesgo de suceder este tipo de situaciones, que tú tengas un tumor y que te lo terminen fracturando, ¿no? Y vía directa al torrente sanguíneo, ¿no, amigo? O sea, ya imagínate cuántas células ahí directamente a la sangre y de ahí al cerebro, al pulmón, o sea, es un gran problema. Oye, amigo, ¿y nos puedes hablar un poquito acerca nos comentaste de las metástasis? ¿Las metástasis en hueso son iguales todas o se comportan diferente? Las metástasis esqueléticas. Hay metástasis líticas y hay metástasis plásticas, igual como los cánceres de hueso, también hay cánceres que forman hueso y cánceres que destruyen hueso, ¿no? Entonces las metástasis líticas lo que hacen es que destruyen el hueso, ¿no? Y van haciendo procesos destructivos del hueso y van ocasionando hasta que el hueso queda tan frágil que por cualquier movimiento mínimo, como agacharse a recoger algo, puede causar que se fracture, ¿no? Las lesiones plásticas son formadoras de hueso. El cáncer de próstata que mencionaron, es muy común las lesiones plásticas, ¿no? El cáncer de pulmón, el cáncer renal, causan más metástasis líticas. Y el cáncer de mama puede dar los dos patrones, puede dar patrón mixto y patrón plástico en sus metástasis, ¿no? Entonces es una manera de diagnosticar a veces, sugerir que el primario es de tal estirpe, es por el hallazgo de si es plástica o es lítica, ¿no? Si yo me encuentro una lesión lítica en una paciente mayor,
arriba de 50 años, yo digo, no, pues si tiene esta lesión, lo más probable es que o sea pulmón, o sea gástrico, o sea renal, o sea mama, ¿no? Y si es un hombre, pues también pensar en que es pulmón o gástrico, pero si es plástico completamente y es hombre, pues yo me inclinaría más a que es un cáncer de próstata, ¿no? Pues depende mucho el estirpe que causa el tipo de cáncer, el tipo de metástasis. Claro, entonces hay pacientes que en realidad debutan con enfermedad ósea metastásica, ¿no, amigo? Y ya de ahí empieza la investigación y a veces, bueno, resultará alguna vez que fue primario o puro de hueso, pero otras veces pues hubo una enfermedad metastásica que fue la que inició todo. De hecho, el 25% de las metástasis, de los cánceres metastásicos debutan con la metástasis en el esqueleto y el paciente llega con la metástasis del esqueleto y en base a la metástasis del esqueleto es que diagnosticamos el primario. Pues muchos pacientes diagnostican su cáncer primario por el hallazgo de la lesión en hueso. O sea, pueden llegar al consultorio de ortopedia, de traumatología, ¿no? Exactamente, es muy común que lleguen a ortopedia con una lesión de hueso. Resulta que el tumor viene de mama o viene de renal. Entonces hay que estudiarlos y hacerles todo el protocolo. Y entonces pues ahí es donde participamos varios médicos, ¿no? Sí, claro. Lupita, ¿tienes alguna duda? Ya me adueñé del micrófono para variar. No se preocupe, gracias. Fíjese que yo aquí nada más quisiera asomar esta parte de la confusión, doctor Gómez, porque le comento, lanzamos la invitación para que los escucharan el día de hoy. Y esto, una de las preguntas muy recurrentes fue, ¿esto se puede confundir con la osteoporosis por una fractura, porque no identifican? Van con el huesero o van con el ortopedista de la vuelta de la casa y, es una simple fractura, guarda reposo y no pasa nada. Sin embargo, no ven más allá o no identifican que puede ser un tumor óseo. Así es, correcto. O sea, las lesiones por osteoporosis son diferentes a las lesiones metastásicas. Pues obviamente tienes que tener experiencia en ver lesiones. El primer estudio que debemos de pedir de entrada es una radiografía simple, ¿no? La gente, los ortopedistas a veces le llegan con dolor de columna y dicen, pues me voy por la resonancia de columna, ¿no? Y resulta que le reportan que tiene unas lesiones raras ahí, pueden ser osteoporosis, ¿no? Entonces, pero nunca viste las primarias de columna de rayos X, donde a lo mejor te hubieras dado cuenta que no era osteoporosis, que sí era una lesión lítica, que en la resonancia magnética no se alcanzó a visualizar adecuadamente, ¿no? Pues el estudio de entrada para todo paciente que acude con probable lesión de cáncer de hueso es la radiografía simple. Y en ese estudio avanzamos a todos los estudios que requiera. Y entonces, amigo, esto es muy interesante, ¿no? Porque la placa es un estudio que pues no es de alto costo, está disponible en muchos lados. ¿Sí me escuchan? No sé qué pasó. Es un estudio que no tiene un alto costo, que está disponible en todos lados y bueno, es algo que con lo que se inicia. Es muy importante, a mí siempre me gusta hacer énfasis en esto, ¿quién te ve los estudios de imagen? O sea, la gente que ve estos estudios pues debe de saberlos mirar. Y después de la placa, si sigues teniendo duda, ¿cuál sería más o menos el abordaje diagnóstico? Es que con la placa puedes determinar si es lesión lítica o es lesión plástica, ¿no? Si es lesión lítica y nada más está en la zona medular, entonces para ver hueso, lo mejor estudio es la tomografía, ¿no? La tomografía nos va a ayudar a ver qué tanto afectó al hueso esa lesión, si expandió el hueso, si lo destruyó, si lo fracturó, qué tipo de fractura es, qué tipo de defecto tiene, si está ocasionando alguna reacción perióstica, que eso también lo ves en las radiografías simples, ves reacciones periósticas, ves triángulos de Codman, que el triángulo de Codman es una imagen que desprende la cortical y ocasiona ese triángulo que se llama triángulo de Codman, que nos habla de una lesión maligna, ¿no?
Ese triángulo de Codman jamás lo vamos a ver en una lesión benigna, ¿ok? Si el quiste óseo se expandiera y fracturara el hueso, no es un crecimiento lento, no genera esa reacción de la cortical, porque su crecimiento es tan lento que solo fractura el hueso, pero no genera esa reacción. Entonces, esa reacción del triángulo de Codman es por el crecimiento tan acelerado que tiene la lesión maligna, y por eso genera esa reacción. También hace las reacciones periósticas. Las reacciones periósticas también son expansiones de la cortical que van haciendo imágenes raras. Por ejemplo, el osteosarcoma tiene una imagen radiológica característica que son imágenes del sol naciente, le llaman, ¿no? Tiene como imagen de rayos de sol, y por ejemplo el sarcoma de Ewing tiene unas como gajos de cebolla, ¿no? Entonces son reacciones características que obviamente tú tienes que conocerlas, ¿no? Si eres un experto en tumores, te las vas a aprender todos esos factores, ¿no? Entonces vas a poder protocolizar a un paciente y determinar qué estudios va a ser mejor hacerle al paciente. Pero si tú ya ves por las radiografías, por ejemplo, una columna, para dar un ejemplo, ya no ves el muro posterior, ves que como que se está desapareciendo la vértebra, y dices, no, pues esta es una lesión lítica, pero ya tiene un proceso muy destructivo, ¿no? O sea, ahí tú quieres ver cómo está el canal medular, cómo están las raíces nerviosas, entonces ahí sí te conviene ver una resonancia magnética, ¿no? Para ver qué tanto está invadiendo el canal el tumor, ya con eso puedes ver si va de raíces o comprime médula espinal o tiene lesiones más altas medulares, o la invasión viene de la médula, invade al hueso. Entonces ya puedes determinar eso, si la lesión es de la médula y se comió al hueso, o la lesión es del hueso que invadió a la médula, ¿no? O por ejemplo, los linfomas, se le va mucho a la gente, ve la lesión en el hueso y dice, no, pues tiene un osteosarcoma. No, es un linfoma, los ganglios del linfoma invaden la columna vertebral y se comen a la columna vertebral, ¿no? Entonces, la gente piensa, no, es un tumor maligno de hueso. No, espérate, es un tumor maligno de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, te haces algo al hueso y ya le diste en la torre al paciente porque lo que él tenía era un linfoma y no un tumor de hueso. Pues todos estos estudios te hacen determinar de dónde viene la lesión, ¿no? Si yo quiero ver partes blandas, raíces nerviosas, pido la resonancia magnética. Si quiero ver hueso y quiero enfocarme a la lesión ósea, pues veo tomografías, ¿no? Claro, y sí es muy importante porque como tú lo mencionas, a veces hay errores diagnósticos tremendos, ¿no? Como operar linfomas, como bien lo has dicho, los linfomas no se operan, amigos. Oye, entonces, para el abordaje diagnóstico, pues bueno, es una placa. En caso de que el experto requiera, pues se puede escalar a una resonancia o a una tomografía. Bueno, yo más adelante les voy a hablar de qué hacemos los médicos nucleares, porque hasta ahorita, bueno, esto nadie lo escatima, ¿eh? Para el diagnóstico, la radiología es muy buena. Justamente si yo me voy por los rayos X y pienso que son malignos, características malignas, entonces te hablo a ti. Claro. Va a necesitar una tomografía, pero aparte va a necesitar un estudio de medicina nuclear, ¿no? Claro que sí, amigo. Aparte necesito de medicina nuclear, no le voy a pedir un gamagrama óseo, no me va a servir, ¿no? Claro. Yo te voy a hablar a ti, tú eres el experto, en eso tú hablarás, pero por eso debe haber mucha comunicación entre expertos, porque si no yo ya gasté un estudio de tomografía en un paciente que necesita un PET, ¿no? Claro. Ya echamos a la basura, ya gastó el paciente en vano algo que le hubiera beneficiado más hacer un PET, ¿no? Pues eso, para eso los tumores son multidisciplinarios, ¿no? Si yo estoy viendo que el paciente tiene una lesión aparentemente metastásica, yo digo, ok, es una lesión lítica que me está destruyendo, por ejemplo, me está destruyendo la cadera, ¿no? Se está expandiendo y se ve muy feo y la paciente tiene una fractura patológica, pero yo estoy viendo que la paciente tiene una lesión metastásica solo de la radiografía, no necesito más estudios. Claro. ¿Okay? Lo que yo tengo que hacer es hacerle un PET, ¿no? Porque yo lo que quiero encontrar es el tumor primario. El tumor, así
Así es, amigo, y en eso ayudamos mucho los médicos Exacto. nucleares. Ahí le hago una tomografía de cadera, ya no encontré el primario. Si yo me voy directa a la biopsia a operar al paciente, ya no le quité el tumor primario que le está causando cáncer. Claro. ¿No? Ya le operé la cadera, pero el tumor primario sigue ahí. Sí, Entonces, claro, es y esto pues... tan común por no saber manejar a los pacientes. Y eso, como tú bien dices, pues implica, pues en primero un gasto, ¿no? Pero lo más tremendo es que implica que estás haciéndole un procedimiento a un paciente con realmente muy poco beneficio clínico. Así es, exacto, porque el paciente va a seguir con el cáncer ahí, pues, ¿no? Aunque yo lo opere, corre el riesgo de que le vuelva a crecer cáncer en mi operación, ¿no? Claro. Tenemos dos problemas. Primero estaba fracturado, ahora lo operé, pero no, se va a volver a enfermar porque el cáncer sigue ahí activo, ¿no? Lo que se debió haber hecho primero es hacer un buen diagnóstico y atacar al primario. Tras el tumor primario, ves si das quimio inicial antes de tratar la metástasis, ¿no? Ya claro. que hiciste ese proceder, ahora sí, opero la metástasis, ¿no? No al revés. Sí, así es, amigo. Y fíjate que en ese sentido, las ventajas del estudio de medicina nuclear e imagen molecular son varias, ¿no? Tú ya nos hiciste ahorita a favor de mencionar algunas que realmente tienen un muy buen impacto clínico, ¿no? Yo considero que el mayor beneficio está en un contexto en donde el paciente ya está postoperado. Porque, bueno, pues por la misma situación, o postratado, ¿no? Ya lo operaron, o le dieron radioterapia, y todo eso altera mucho el aspecto del área en cuestión, ¿no? Y como tú bien dices, los tumores, pues hay que estarlos vigilando, siempre está la perspectiva, siempre está la posibilidad de que vuelvan a generarse, que recurran, como tú lo mencionaste, ¿no? En ese sentido, la medicina nuclear y la imagen molecular pues tiene una ventaja muy importante, ya que cuando hay una alteración en la estructura del hueso, en la estructura de los tejidos blandos, se forman cicatrices, se forman fibrosis. Eso hace que cuando uno aborda al paciente nuevamente con métodos morfológicos como la placa, como la resonancia y la tomografía, pues no en pocos pacientes queda una duda razonable de si lo que están viendo es tumor viable, es tumor vivo, o si más bien son los efectos por los cambios estructurales que tuvo por los efectos del tratamiento. En ese sentido, pues tú lo sabes, los estudios de medicina nuclear puede ser con PET, FDG, que es el metabolismo de la glucosa, que ya los radioescuchas han escuchado, pero en otros lugares en donde no hay tecnología PET, pues se utiliza, seguramente tú lo utilizaste alguna vez, el radiotrazador MIBI, que es otro tipo de radiotrazador para sarcomas, en donde lo que se trata es ver si esa anomalía después de que el paciente fue tratado realmente es tumor vivo o si pues es puro tejido cicatrizal, ¿no? Y sobre la información de estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pues se toman decisiones terapéuticas importantes, ¿no? Porque finalmente pues es que se decide el actuar de los médicos tratantes como el caso tuyo, amigo. Y lo interesante de esto y lo que también les quiero comentar es que pues no en todos lados hay PET, eso es cierto, no en todos lados hay FDG, pero sí hay una muy buena accesibilidad, sí hay una buena disponibilidad de estudios con SPECT, con otros radiotrazadores que también han demostrado pues tener una utilidad en estos contextos clínicos. Otra indicación importante de los estudios de medicina nuclear, como tú lo mencionaste hace ratito, todo esto va muy ligado, se ve que trabajamos juntos muy a gusto. Es cuando tú ves una lesión y quieres saber si esa lesión, como tú dices, cómo se está comportando. O sea, es una lesión benigna, pero a ver, o sea, ya se quedó quieta o sigue ahí haciendo hueso, esto, que ese tumor va a crecer y que yo tengo quizá que quitarlo más de raíz. Y para eso, bueno, pues sirven los estudios con flúor de sodio, si lo hacemos como PET, o con el famosísimo, y bueno, quizás no es tan famosísimo en estos ámbitos de público en general, ¿no? Pero es un estudio, el gamagrama óseo, que es un estudio también bastante accesible, muy disponible,
en donde pues podemos tener esta información, ¿no? Y seguramente en el futuro va a haber otros radiotrazadores que nos van a venir a ayudar mucho en los conceptos diagnósticos, en las necesidades diagnósticas que se tienen, amigo. Oye, y por ejemplo, yo te quiero preguntar esto. Entonces, una vez que ya se hace el diagnóstico de un tumor óseo, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Ok, bueno, primero, sí, determinar si es benigno o maligno, ¿no? Después de si es benigno o maligno, la misma clasificación de Enekin nos dice si es maligno, si está dentro del hueso, que se llama intracompartimental, o está ya expandido fuera del hueso, ¿no? Que sea extracompartimental, ¿no? Entonces, todas las extremidades tienen compartimentos, ¿no? Y hay compartimentos por donde pasan los paquetes vasculares, los nervios, las arterias, cosas importantes que hacen que funcione nuestra pierna, que tengamos circulación, ¿no? Entonces, si tenemos un osteosarcoma en fémur y está extracompartimental, pero invade el hueco popliteo, por hacerte un caso, pues ahí va a atacar todo el paquete, ¿no? Entonces, si está invadiendo la arteria y está invadiendo el nervio, pues sí tienes que valorar si le puedes hacer injertos nerviosos y injertos vasculares, ¿no? Para pensar en si le puedes rescatar la pierna, ¿no? Entonces, los osteosarcomas, pues también debutan con enfermedad metastásica prácticamente el 40%, ¿no? Entonces, el paciente llega ya con la metástasis a pulmón, pero eso no te contraindica que tú le rescates la pierna, ¿no? Claro. Pues aquí la misión del ortopedista oncólogo es rescatar la pierna. ¿Qué tienes que hacer para rescatarlo? Pues lo que sea, ¿no? Ponerle prótesis, por ejemplo, en nuestros sarcomas ponemos prótesis tumorales y reconstruimos por completo la pierna, ¿no? Y si hay que hacer plastías ligamentarias, hacemos plastías y hacemos colgajos musculares, o si no le tomamos colgajos de otro lado, normalmente de la espalda, y hacemos microvasculares para hacer la cobertura de la prótesis, que el paciente tenga pierna y pueda como reintegrarse a una vida más o menos normal, que es un chavo de, digamos, 14 años que va a regresar a la escuela, ¿no? Claro, entonces podríamos decir... Quiere que lo vean normal, quiere que lo vean caminar normal, no quiere que lo vean amputado, con unas muletas o con una prótesis externa, porque le va a causar trastornos psicosociales, ¿no? Entonces aquí mi reto para mí es salvarle la pierna al paciente, ¿no? En lo que más yo pueda salvársela, ¿no? Si está muy expandido, invade muchas cosas, pues, se va a infectar o va a tener otras complicaciones, yo ya no puedo salvarle la pierna, ¿no? Entonces ahí sí tendría que cortársela, ya sea de arriba de la rodilla o desarticularlo, dependiendo de dónde se encuentre la lesión. Pero las metástasis no contraindican un rescate de extremidad, ¿no? Claro. Entonces estamos... tener mucha comunicación con el oncólogo médico, ¿no? Claro. Porque el oncólogo médico le tiene que dar quimio antes de que tú lo operes. Pero claro, no le puede dar todos los completos, tiene que mantenerse al segundo o tercer ciclo. Yo le rescato la pierna, y después de rescatada la pierna, él determina los esquemas de quimioterapia, ¿no? Si no tienes comunicación con el oncólogo, pues esto fracasa. El paciente recidiva o tiene otras lesiones en otro lado, y lo que tú lograste con el rescate ya no lo perdiste, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces podremos, sin temor a equivocarnos, decir que un pilar importante del tratamiento de los tumores óseos es un buen procedimiento quirúrgico. Y como tú bien lo dices, pues tienen su complicación, no cualquier médico los hace, hay que saberlos hacer, hay que tener la experiencia, pero pues entonces entiendo que una gran parte de estos pacientes se operan ya sea al principio o después de otro tratamiento oncológico que pudiese venir antes, y de ahí pues la importancia de tener un equipo multidisciplinario, por supuesto. Normalmente opero con cirujano oncólogo, ¿no? O sea, trabajamos juntos y hacemos la resección juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos sabemos de tumores de partes blandas y de esqueleto, ¿no? Y lo que hay que salvar es el paquete nervioso, el paquete vascular
una vez que lo salvas, ya puedes reconstruirle la pierna, ¿no? Entonces ahí entro yo a ver qué proceso de reconstrucción, pero luego hay que ver si alcanzó la cobertura muscular, pero si no alcanzó, qué opciones de colgantes tenemos. Claro. Pero a veces hay que hablarle al cirujano plástico para que él haga el microvascular. Yo no hago eso, ¿no? Eso desde el principio yo ya hice un plan quirúrgico, pero aquí el reto es salvar la pierna, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo le voy a ofrecer al paciente, que él vuelva a caminar, ¿no? Claro. El cáncer, los que tienen cáncer, ya sabemos que tienen metástasis en el pulmón. Si no tuviera metástasis en el pulmón, ahí el contexto cambia. Te enfocas en rescatar la pierna, pero si no es posible, lo que importa es salvar la vida, ¿no? Claro, hay prioridades. No, pues qué importante atenderse con personas que saben lo que están haciendo. Por supuesto que sí, Lupita. Claro que sí, doctor. Y aquí lo más que siempre hacemos es recomendar, no vayas con el médico de la esquina, acude con el especialista, porque lo que hoy puedes ahorrar, mañana te puede salir muy, pero muy caro, y eso es muy importante. Gracias, Coindisa, por tu cortesía. Cobre 100% antimicrobiano, solo en Coindisa. Y bueno, aquí tenemos algunos datos. Bueno, no sin antes felicitar al doctor Díaz Meneses. Le fue muy bien en su reunión con los Rotarios. Ampliamente felicitado y bueno, desde luego siempre bienvenido nuevamente. Y bueno, mañana miércoles ya 16 de junio el doctor estará dando una charla con los empresarios de Canacintra, así es de que ahí los esperamos. Y va a ser un tema muy interesante. Yo creo que el mejor regalo que pueden darle a los caballeros es la información de su salud, porque es otro tema que ya abordaremos más adelante. Los caballeros casi nunca van al médico y los empresarios nunca tienen tiempo, así es de que el doctor estará dando mañana, miércoles 16 de junio, una charla en Canacintra, ya les haremos llegar. Y bueno, aquí tenemos algunos datos, doctor, a ver usted qué opina. En los adultos, más del 40% de los cánceres de huesos primarios son condrosarcomas, seguidos por osteosarcomas, el 28%, cordomas, 10%, y tumores Edwin, 8%. ¿Cómo ve usted, doctor? Sí, bastante bien. Okay. Vamos bien. En niños y adolescentes menores de 20 años, el ¿Perdón? Y ahí ya cambia, los niños tienen otro tipo de... Exacto. Osteosarcoma, el 56%, y los tumores de Edwin, en 34%. Son mucho más comunes que los condrosarcomas, el 6%. Parecen trabalenguas estos nombres, ¿no? Exacto. Ya merito, los concluyo como debe de ser, pero bueno. Coindisa, gracias por tu participación, tu cortesía. Cobre laminado Cubonor, única solución antimicrobiana con efectividad 24/7 en el mercado mundial. Muchas gracias, Coindisa. Y bueno, pues continuamos con esta gran entrevista con nuestros especialistas. Recuerden que estamos platicando con el doctor Francisco Gómez. Él es ortopedista oncólogo y nuestro especialista titular en medicina nuclear, el doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, en los pacientes con enfermedad esquelética metastásica localizada o diseminada, ¿qué opciones de tratamiento hay? ¿Alguno es de medicina nuclear? ¿Te parece si empezamos primero con lo que no es medicina nuclear, doctor Gómez? ¿A esos pacientes qué les ofrecen? Sí, pero lo más común en este tipo de pacientes son las lesiones del esqueleto axial. Entonces, la columna vertebral, lo que más se afecta en las metástasis, también se afecta el esqueleto apendicular, pero lo más común es que debuten con fracturas de cuerpos vertebrales. Pues ahí el tratamiento de entrada sería hacerles unas vertebroplastías. Si está muy aplastada la vértebra, muy comprimida, se hace algo que se llama cistoplastía, que es lo mismo, se inyecta cemento al cuerpo vertebral para estructurar el cuerpo y hacer sostén y que el esqueleto esté fuerte, ¿no? Porque como el cáncer destruyó el esqueleto, pues lo vamos a llenar con algo que lo va a hacer que vuelva a ser fuerte, ¿no? Entonces, para eso es el cemento médico, es un cemento especializado para huesos que lo usamos y lo inyectamos, ¿no?
también lo hemos inyectado en fémures, también lo hemos inyectado en números. Entonces hemos hecho este tipo de procedimiento en muchas lesiones de metástasis para reconstruir esa zona dañada y que el paciente no se empiece a deformar o tenga otras situaciones que le causen que tenga que acabar postrado en una cama, ¿no? Ya después de estas cementaciones me envían pues, ya los clavos centromedulares, la osteosíntesis, las prótesis, depende el grado de destrucción que tenga el paciente, ¿no? Pero de entrada el tratamiento más importante en las metástasis es la cementación, ¿no? Pues por eso hay que tener a los pacientes diagnosticados de metástasis deben estar vigiladas por un ortopedista oncólogo, ¿no? Que luego lo que pasa es que lo mandan con el radiooncólogo y le da radiación y el oncólogo médico dice, pues seguimos bien, vamos bien, pero no se dieron cuenta ni el oncólogo médico ni el radiooncólogo que el paciente tiene aplastamientos severos, ¿no? Entonces no lo mandan con alguien para que el experto en eso, que les hagan las cimentaciones y recuperen la altura de las vértebras, el paciente se empieza a deformar y tiene muchas complicaciones, ¿no? Empiezan a bajar disminuir su capacidad pulmonar, ya no respiran bien, se cansan para caminar. Entonces es muy importante, aparte de que lo vea el oncólogo, el radiooncólogo, debe verlo un ortopedista oncólogo experto, ¿no? Para que sepa guiar si requiere una cirugía mayor, esa fractura de hueso o esa lesión metastásica, o con la pura cementación. 2 horas. O que la lesión sea muy pequeña y que yo diga, ok, no requiere mi tratamiento, puede ser radiooncólogo, pero también está la opción de maestro, la medicina nuclear, ¿no? Que les va a decir opciones de medicina, por ejemplo, el cáncer de próstata hace muchas lesiones plásticas al esqueleto y el paciente pues se invade, ¿no? No hay nada que ofrecerle en el quirúrgico, ya lo radiaron, ya le dieron quimio y el paciente no mejora, ¿no? Entonces aquí entra la medicina nuclear. Yo no sé en eso, el experto es mi amigo, ¿no? Pero si tenemos comunicación, podemos platicar sobre ese tipo de tratamientos y cuál es la opción mejor para el paciente, ¿no? Sí, claro, como tú bien lo dices, ¿no? Los tratamientos se van adaptando de acuerdo a las necesidades, a la severidad de la enfermedad y lo que pueda aportar cada especialidad. Como tú bien lo dices, desafortunadamente hay pacientes en donde pues ya no, y para empezar el intento ya no es curativo, para empezar. Y como cuando ya tiene una enfermedad diseminada pues en todas las vértebras o en muchos cuerpos costales, arcos costales, en los huesos de la pelvis, que también es un lugar en donde, cómo se van las metástasis. Pues ni modo que le radies todo el esqueleto, ¿no? Por fuera, o ni modo que le cementes todo, esas cosas, ¿no? Desafortunadamente, cuando los pacientes llegan a estas situaciones tan penosas, pues los estudios de medicina nuclear tienen un intento paliativo, o sea, sabemos que los pacientes ya no están en un intento curativo, pero lo que hacemos con el estudio es tratar de detener la progresión de la enfermedad y aliviar un poco o mucho el dolor osteometastásico, porque imagínense pues el dolor tremendo que tienen los pacientes cuando están llenos en todo su esqueleto de tumor. Se ha estado utilizando algunos tratamientos, imagínense, con partículas alfa. El otro día hablamos de las partículas alfa, que pues es como que el combustible o lo que se forma en el interior de las estrellas como el Sol, otras muy grandes, son partículas alfa, las utilizamos en medicina nuclear. También partículas beta, pero esto ha ido evolucionando, es un área muy interesante del desarrollo de la tecnología médica y bueno, pues los tratamientos de medicina nuclear, si bien ahorita pues se están utilizando en contextos clínicos no tan favorables, por decirlo así, pues sí que ha avanzado en el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el otro día estábamos platicando, el doctor Gómez y yo, que estas terapias alfa, quizá en algún momento sería interesante probarlos como una terapia adyuvante en tumores que están incorporando, que están formando hueso, como los sarcomas, ¿no? Para ver cuál sería la respuesta. Se han hecho algunos estudios, parece ser que hay buenos resultados. Pero sí, cuando un paciente ya está en esta situación y pues se quiere buscar una alternativa, ya te repito, no para curación, sino paliación,
pues se pueden acercar a los médicos nucleares, que bueno, pues sí tenemos algo más que ofrecer para pacientes con lesiones plásticas, como lo mencionaba el doctor Gómez. Ahorita para lesiones líticas, pues como que no hay algo que podamos hacer grandemente, pero pues muy seguramente en el futuro vamos a poder participar más en esto. Y como lo decía el doctor Gómez, pues es muy importante los manejos multidisciplinarios, o sea, también los médicos tienen que hablar entre ellos, o sea, son enfermedades complejas que pues requieren la opinión, la experiencia de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Por eso es extremadamente importante formar este equipo, por eso les comentaba que estamos muy contentos de tener al doctor Gómez aquí hablando con nosotros, porque finalmente el hecho de que los médicos especialistas hablemos, planeemos los tratamientos o qué hacer con los pacientes, pues al final redunda en beneficio de ellos, ¿no? Porque pues se toman decisiones con mejor información, se ejecutan acciones con una mejor planeación y pues eso tiende a dar mejores resultados. Por eso pues no cabe duda, ¿no? Que los manejos multidisciplinarios pues sí son bastante deseables en este tipo de enfermedades que son bastante complejas, porque muchas veces un tratamiento, como decía el doctor Gómez, puede no ser tan bueno simplemente por no considerar la enfermedad que se está tratando desde la perspectiva de otra especialidad médica, cuando en realidad no hay nada que lo impida, más que las ganas de los mismos médicos de platicar entre ellos y pedirse pues el apoyo. Y eso también aplica para los médicos que hacemos imágenes, como nosotros médicos nucleares, en donde pues la interrelación que podemos tener al comunicar los hallazgos en los estudios hacia los médicos tratantes pues es bastante importante. Lupita, no sé si quieras comentar algo. Así es, doctor. Yo creo que aquí la base fundamental que el doctor Gómez empezó con esta entrevista fue el tener realmente el ojo clínico para detectar las lesiones. Y eso es algo bien importante, porque muchas veces entre que nos vamos con el huesero y después nos vamos con el ortopedista, y si llegamos y el clínico o esa experiencia, creo que ahí se detona un buen camino para el paciente o un camino no tan adecuado que puede esto terminar trágicamente, que sería la muerte de alguno de los pacientes. Entonces, yo me quedo con esa parte. Hay todavía muchas preguntas, pero yo creo que siempre lo más recomendable acudir con el especialista. ¿Sí? Y bueno, esa es la parte más importante. Y bueno, Coindicia, muchísimas gracias por tu apoyo. La eficacia del laminado de cobre antimicrobiano CUNOP está avalado por organismos internacionales como la EPI. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos. ¿Es recomendable que los tumores óseos sean atendidos por equipos médicos multidisciplinarios? Pues sí. Sí, así es. Sí, sin duda, de manera categórica. Sí. Totalmente. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Sí. Ya ahorita te escuchamos. Ok, entonces definitivamente no nada más puede quedarse o con el especialista o con el oncólogo médico, sino aquí es un gran equipo que respalda este procedimiento, porque yo creo que aquí la comunicación que puede existir entre el médico nuclear o la petición del oncólogo ortopedista como usted, doctor Gómez, creo que aquí es una suma de esfuerzos y tratamiento, y lo que uno puede pensar, el otro médico puede tener otra opinión hasta llegar a un criterio final. Así es, justamente. Porque uno valora el tumor, pero por ejemplo, ahorita estamos viendo en la imagen un sarcoma que también traté yo. Y le quitamos el tumor, pero como era un sarcoma de partes blandas muy agresivo, pues iba a requerir radioterapia, ¿no? Entonces, después yo tuve que hablar con el radiooncólogo, ya le mandé todo el caso, le expliqué lo que hicimos, le mandé los resultados de patología y él dijo, pues sí, le voy a dar tantas sesiones de radioterapia, ¿no? Entonces eso ya él lo va a manejar porque él es el experto, yo no soy el experto en eso, entonces él decide qué tipo de radioterapia, a cuántas dosis,
necesitan, ¿no? Como había comentado previamente, el osteosarcoma, primero hay que darle quimioterapia neoadjuvante, ¿no? Entonces, primero tiene que recibir la dosis de quimioterapia, porque si tú operas de entrada a un osteosarcoma sin darle quimio, pues el pronóstico va a ser muy malo, ¿no? El paciente va a hacer metástasis a distancia y ahí va a progresar en pulmón o en otro lado, o va a hacer lesiones saltatorias que se llaman, nació en el fémur, pero hace lesiones en pelvis, ¿no? Si no le das la quimio inicial. Por eso hay que hacer un estudio de medicina nuclear también, para si no tiene lesiones en pulmón, también descartar que no tenga esas lesiones saltatorias. El esqueleto. Porque esas lesiones nos hablan de que ya tiene una metástasis. Aunque no esté tan lejos, es una metástasis, ¿no? Entonces el manejo ahí cambia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si tiene una lesión saltatoria, ¿no? Entonces, si no tienes comunicación con todo tu equipo de médicos, tú dices, yo solo puedo resolver esto, pues no es cierto, ¿no? Te la juegas innecesariamente, amigo. Justamente. Y quien paga es el paciente. Así es, exacto, correcto, ¿no? Pues los estudios de medicina nuclear, aunque yo los esté viendo, yo diga, sí, pues esto me dice que tiene tumor en esa zona, pero yo siempre le pregunto a Iván, porque él es el experto, ¿no? Tú qué viste, qué sientes, y en base a lo que él me dice, yo digo, ok, discutimos el caso y tomamos una decisión, cuál sería el plan de manejo, ¿no? Pero no lo hago solo, o sea, la verdad es que lo hago junto con el de imagen, también bajo con el radiólogo intervencionista. Si hay que hacer una biopsia antes de empezar la cirugía, ya vimos la medicina nuclear, ya vimos la lesión, ahora le digo al intervencionista, oye, ¿sabes qué? Hazme una biopsia percutánea. No las hago yo. O sea, yo me puedo meter y hacer la biopsia, pero no es mi chamba, ¿no? Pues tengo que hablarle a un radiólogo intervencionista para que él haga la biopsia, ¿no? Entonces, ya una vez que él hizo la biopsia, entonces ahora sí yo decido, primero hay que darle algún tratamiento antes de empezar, o yo lo opero y ya se lo mando a que le den un tratamiento, ¿no? Todo esto es equipo multidisciplinario. Entonces, el cáncer, en todos los lados, es trabajo en equipo, ¿no? Así es. Solo el oncólogo médico va a resolver un cáncer, pues, no es cierto, por eso hay tantas especialidades de cáncer, ¿no? Y incluso hay subespecialidades en oncología médica. Sí, es justamente. El hematólogo, como dijimos, los linfomas, si un oncólogo médico quiere manejar un linfoma, pues está mal. Y no los maneja el oncólogo médico, maneja el hematólogo, ¿no? Claro. O sea, con el hematólogo, que es el experto en linfomas, ¿no? Si es un mieloma múltiple, pues tengo que ponerme en comunicación con el hematólogo primero, ver qué hacemos. Primero le da quimios, o yo le entro y le hago algo, ¿no? Esto ya no es un tumor localizado. Claro. Y ya está sistémico, entonces le va a salir en cualquier parte del esqueleto. Entonces, si tiene mucha actividad tumoral, pues el paciente va a reaccionar a mi cirugía y entonces va a ser otro tumor en otro lado, pero súper agresivo y no lo vamos a poder detener. A veces hay que primero iniciar con radiaciones, un mieloma, ¿no? Solamente es que hablar al radiólogo, oncólogo y decirle, a ver, empiecen con radiaciones. Pero si no estamos los tres ahí participando, pues, el paciente se complica. ¿Y quién sufre? El paciente. Claro. Pues la verdad ha sido muy ilustrativo, como siempre. Creo que esta barra de la medicina educativa nos hace mucha falta, porque aunque no estamos al nivel de ustedes los especialistas, creo que logramos comprender la corresponsabilidad que tenemos, porque no siempre es del especialista. Y yo creo que la primera responsabilidad que tenemos como pacientes es acudir con ustedes. Así es de que tenemos escasamente dos minutos para despedirnos. Recuerden, amigos, que quien quiera hacer algún estudio de medicina nuclear, comuníquense con nosotros y el doctor Iván Díaz Meneses nos informará a qué parte de la República Mexicana pueden acudir a un gabinete con toda responsabilidad y confianza. Y recuerden que estuvimos hablando con el doctor Francisco Gómez, ortopedista ontólogo, y el doctor Iván Díaz Meneses, experto en medicina nuclear, y el tema del día de hoy fue la medicina nuclear, la imagen molecular en tumores óseos. Doctor Gómez, nos va a dejar tarea, pero además nos va a dejar sus datos, por favor.
¿Dónde Sí. lo podemos localizar? Estoy en el Hospital Ángeles Acoxpa, Muy bien. Ciudad de México, y mi teléfono es 55 56 78 26 27. Perfecto. Y déjenos tarea, ¿qué nos recomienda para cerrar el programa, doctor? En Norte, también estoy en el Hospital Star Médica de Lunapac, en Huautitlán Izcalli, y el teléfono es 55 11 13 09 95. Perfecto. El teléfono de Acoxpa es 56 78 37 27, creo que lo dije mal. Oh, no se preocupe, aquí todo lo vamos corrigiendo y a quien nos llame le informamos adecuadamente. Claro. Déjenos Sí. tarea, doctor Gómez, ¿qué nos recomienda? Pues sí, lo que puedo recomendar es cualquier hallazgo radiológico de probable tumor, sí acudir con un experto en tumores óseos, ¿no? Y lo primordial es que el que va a hacer la biopsia sea el que le va a operar el tumor al paciente, ¿no? Porque a veces operan al paciente, le hacen la biopsia y dicen, no, es un... Busques un experto, ¿no? Y entonces ya le hicieron la biopsia, ya tocaron el tumor y el paciente cuando llega con el experto ya llega con otras complicaciones, no llega como el tumor como inicialmente estaba, ¿no? Sí, eso es bien importante, que obviamente, como le digo, a mí me hacen las biopsias los radiólogos intervencionistas, pero yo soy el que lo va a operar, ¿no? Yo lo mando a biopsiar, ellos me regresan el resultado de patología y en base a eso yo decido qué cirugía requiere para la extracción del tumor, ¿no? Cuando en un caso donde el paciente llegó y tenía una displasia fibrosa, por biopsia, por estudios de imagen, por estudios de medicina nuclear, o sea, no nos reportaba otra cosa, ¿no? Lo operamos, le hicimos la cirugía, le pusimos injerto, todo iba muy bien, y a los 2 años, el paciente empezó a expandirse la lesión, empezó a hacer un proceso destructivo, y pues todo el mundo diciendo, no, es que es un osteosarcoma, y yo lo operé con un amigo en Tijuana, que es cirujano oncólogo, ¿no? Y él me hablaba todo preocupado, es que me reportan osteosarcoma, me reportan osteosarcoma. Yo dije, ¿sabes qué? Es que eso no es osteosarcoma, ¿no? El cuadro clínico no cuadra, ¿no? Hazle un PET otra vez y vamos a estudiar el PET, ¿no? Entonces encontramos que tenía unas lesiones hepáticas y que tenía un conglomerado en la pelvis, ¿no? Y ese conglomerado, le dije, biopsia ese conglomerado, a eso tiene otra cosa, ¿no? Entonces, como 5 patólogos dijeron que era osteosarcoma, ¿no? Yo no, o sea, yo soy el experto, eso no es osteosarcoma, ¿no? Biopsia conglomerado, mándalo con otro patólogo y vemos. Bueno, era un linfoma. Wow, qué interesante. Ahí viene la expertise de cada uno. Muchas gracias, doctor Gómez. Doctor Díaz. Sí, pues Lupita, como bien lo dice el doctor Gómez, el expertise realmente es algo que soluciona problemas. Y pues obviamente para tener expertise pues tienes que ver muchos tumores. Y el doctor Gómez ha visto muchos tumores, ya óseos. Ya nos hizo el favor el doctor Gómez de dejarnos sus datos de contacto por si alguien gusta consultarlo en la región norte, en la región sur de la Ciudad de México. Nosotros le podemos proporcionar esa información. Y pues muchas gracias, ya hemos llegado al final del programa. Francisco, pues muy agradecido, muy honrado de haber estado aquí. Las cosas que les comentaste a los radioescuchas, pues yo creo que las van a encontrar de gran interés. A los que somos médicos, que también tuvimos el agrado de escucharte, pues también nos has dejado una gran enseñanza. Te lo agradezco grandemente el haber aceptado participar en este programa. Y amigos radioescuchas, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y doctor Gómez, no sé si quieras comentarle algo al público a manera de despedida. No, te agradezco la invitación. Muy buen programa, la verdad es que hay que
dar este tipo de conocimientos a la gente para que ellos sepan qué pueden hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Claro que sí, pues te agradecemos mucho el haber estado con nosotros, Francisco. Seguramente vas a volver en alguna ocasión con otro tema interesante y tu estilo peculiar que a mí me agrada de platicar estas cosas, ¿no? Porque finalmente, como lo dice Lupita, aquí pues es un ambiente con rigor científico, pero también se dicen las cosas pues de manera entendible, de manera fácil, para que la gente pues todos puedan entender lo que decimos. Y pues muchas gracias nuevamente, Radio Escuchas. Nos vemos la próxima semana con un tema que también seguramente será de su agrado, será de su interés. El miércoles estoy con los Rotarios y también ya les dijo Lupita, si requieren estudios de medicina nuclear, contáctenos. Nosotros tenemos muchos lugares a donde podemos atenderlos. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Así es, amigos. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Coindisa, muchas gracias por tu cortesía. Recupera la confianza de tocar las superficies de uso frecuente con el cobre antimicrobiano. O no, acércate a Coindisa. Muchas gracias. Se despide Guadalupe Mayorga y nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Oh.